como en este ciclo en confinamiento del Traficantes de Cultura que está saliendo a ustedes a través de Radio Touch TV, nos hemos visto obligados a hacer nuestras conversaciones de esta forma, en línea. Y muchos han ocupado esta vía, no solamente yo en una manera personal, pero muchos han sabido ocupar esta vía como una vía de escape, como una vía de escape a este confinamiento prácticamente obligado producto de una pandemia mundial. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy, de cómo cada uno, nos hemos ido refugiando, cómo hemos analizado, porque mucho nos ha servido para poder analizar qué ha sido de nuestra vida, sobre todo porque ya prácticamente con el mundo pidiéndonos una pausa. Y en esta ocasión, aquí nuestro invitado va a aparecer en pantalla, hoy nos reunimos aquí voy a ocupar el don, pero aquí solamente voy a ocupar el don. Voy a ocupar con don Jaime Ales, abogado, académico, poeta, narrador, ensayista, autor, junto con Teodoro Elzaca, Juan Eduardo Esquivel y Walter Garit, de este libro extraño. Y ya voy a explicar el porqué. De este libro extraño llamado Fulgores en la penumbra, 4 escritores en tiempos de pandemia, editado por HB Editores. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a conversar, divagar, a hablar de la pandemia y hablar de este hermoso libro, sobre todo. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, feliz de estar acá, de compartir contigo y con todas las personas que van a los auditores, espectadores. Feliz de todo esto, porque creo que es lo que tenemos que hacer, sobre todo en estos tiempos. El libro me tiene muy contento. Creo que es un libro precioso estéticamente y que es un libro excelente en su contenido. Así que me siento muy, muy, muy contento. Me refería a un libro extraño o a un libro híbrido, porque son los libros que por lo menos a mí me gustan, porque mezcla de todo. Tenemos narrativa, tenemos poesía, tenemos también, para que puedan verlo, hay algunas pinturas también, porque también lo transforma como un muy bello libro objeto. Y aquí viene la idea. ¿Cómo se gesta, Jaime, la idea de este libro? Bueno, la idea fue así espontánea. Ujú. En un momento determinado, yo estaba ordenando mis cosas, me encontré con una foto, que es la que sale en la página, en la contraportada, una foto de de Walter, Juan Eduardo, Teodoro y yo, cuando yo presenté mi libro en Reñaca, mi libro Acuario. Ellos me acompañaron y estuvimos juntos, almorzamos juntos, paseamos, caminamos y nos tomamos una foto. Y yo, revisando cosas de orden, me vi la foto y dije, ¿y qué pasa si hacemos algo ahora? Estamos en cuarentena, estamos en pandemia, estamos complicados. Y le escribí a los 4 y les dije, chicos, les propongo que hagamos un libro los 4, en que cada uno tenga 40 páginas, de 40 carillas, que iban a salir 50 páginas al final, para escribir lo que quiera, inspirado en el tema de la cuarentena, el encierro y todo lo que ha significado esta pandemia. Esto fue a mitad del año pasado. Y bueno, se pusieron a escribir. Aquí va a Ahí estamos los estar en 4. pantalla y bueno, y en postproducción voy a poner la imagen para que se vea pantalla completa. Bueno, y entonces te digo que le escribí, engancharon los 4 inmediatamente y nos pusimos cada uno a escribir. Walter, cuentos cortos. Walter es un escritor excelente, tiene 87 años, 88 años. No te puedo decir que todos los haya escrito exactamente ahora. Había algunos de antes que yo creo que los arregló un poco, pero quedaron estupendamente bien los cuentos, estupendamente bien. Teodoro se lanzó primero con una volada espectacular y luego lo aterrizó, dijo, no, en realidad esto es para otra cosa. Y lo sacó ese texto y lo publicó después aparte, ya te lo voy a mostrar. Uh-huh. Y entonces reescribió la cuestión con lo que él estaba sintiendo. Y entonces escribió
cuentos, escribió poesía, escribió distintas cosas y armó sus 40 páginas. Juan Eduardo escribió, que es un intelectual y poeta al mismo tiempo. Él como intelectual escribió un pequeño ensayo de 3 o 4 páginas y luego su poesía, que es una poesía siempre de mucho compromiso social y con la realidad, una poesía muy, muy fuerte. Y yo me puse a escribir un pequeño cuento, un breve cuento, que me salieron 50 páginas. O sea, no era tan breve el cuento. Según dicen algunos, en realidad no es un cuento, es una novela, ¿ah? Que es una novela breve. Bueno, yo digo, está bien, novela breve, cuento largo, díganlo como quieran. En el lanzamiento, los dos autores que nos presentaron dijeron que era una novela nouvelle, dijeron en francés, las cosas novelas pequeñitas. Bueno, está bien. A mí me resultó bonito y yo escribí desde el encierro, la idea del encierro. Y entonces hice una cosa para escapar del encierro, me situé en el futuro, el 2037, donde el protagonista del libro vive una experiencia de encierro de nuevo. Y entonces él va a contar todas sus anécdotas de todos los encierros de su vida, cómo se fue encerrando, y en el fondo un relato que conecta un poco con la sabiduría, es decir, cómo el encierro nos va guiando y nos va llevando por la vida hasta llegar al punto donde tenemos que llegar. Y efectivamente los encierros son difíciles, pero son útiles. Por ahí fue la cosa, ese fue el libro, así nació el libro, así se encaminó, quedamos todos muy contentos con la obra. Y yo te decía que Teodoro publicó, mira, entonces Teodoro escribió, y claro, le empezó a salir mucho más material. Ajá. Y pues terminó publicando este libro. Huésped del aire. Wow. No. Está saliendo en estos días de la imprenta. Yo te lo voy a hacértelo llegar, para que tú lo tengas y a ver si lo entrevistas a él, que es fantástico, un tipo muy entretenido además, donde él dice visiones desde la pandemia. Y parte con este dibujo, que es el mío que aparece en portada, que es el dibujo del doctor Pico de Roma, que publicado, ¿no es cierto?, en el 1656. Esta era la vestimenta que utilizaban los médicos en tiempos de peste para protegerse. Terror. ¿Ah? Del terror. Claro, es que ellos se cubrían completamente y se ponían una máscara de pájaro para que estuviera muy alejado del paciente. Ajá. ¿Ah? Y entonces va escribiendo y escribe un libro lleno de recuerdos, también poesía, fotografía, dibujo, las fotos con algunos autores, por ejemplo, aquí tiene una foto con Armando Uribe. Realmente un libro precioso. Bueno, entonces este libro, Nuestro Fulgore, es un libro, claro, tú dices híbrido, yo diría un libro holístico. ¿Ya? Más que híbrido. Porque tiene poesía, ensayo, un cuento largo, cuento breve, ¿no es cierto? De todo, cuento mediano, tiene de todo. Es todo esto volcada, toda la creatividad de 4 autores de larga vida. El más joven es Teodoro, que tiene 62, el más viejo Walter, que tiene 88. Y ahí estamos, muy contentos, ha tenido muy buena llegada, muy buena recepción, personas que lo han leído han quedado emocionadas, conmocionadas, contentas, porque es un libro muy bonito, un libro que emociona mucho, donde se aprende mucho, se aprende de la vida, no un libro para enseñar nada, se aprende de la vida, y ahí te contás historias de vida, cosas muy, 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 muy hermosas, y con anécdotas, como siempre, hay anécdotas verdaderas, y como todo cuento, contempla cosas de verdad y cosas imaginadas. Y entre las cosas de verdad están relatos que en mi propio cuento yo hago ahí, de cosas que sucedieron en Chile en algunos tiempos de encierro también, fundamentalmente en la dictadura. Quiero antes de irnos directamente al concepto del encierro, hablar de este libre albedrío, en el fondo, que es como, oh, ¿por qué no escribimos algo acerca del encierro? Pero aquí cada uno escriba desde su propio,
desde lo que le salga, o sea, en el fondo. Lo que hace usted, Jaime, como este cuento largo o novel, y versus una cosa más fantasiosa, como lo hace el Saca, y la cosa más narrativa que hace Esquivel. O sea, aquí fue, escriban de lo que quieran, pero aferrado al concepto encierro, confinamiento. Así es, así Ujú. es. Y eso es soltar la creatividad. Porque, ¿sabe? Si hay algo que a mí personalmente me perturba, es este intento tremendo de clasificar a la gente, ¿ya? Tú eres narrador, tú eres poeta, tú eres aquí, tú eres allá, tú no puedes meterte en lo otro, uno puede meterse en lo que quiera. Porque esto de los oficios se van haciendo al ritmo de la creatividad. Uno dice, mira, este pintor hace cultura, este escultor hace poesía, este poeta hace música. Y a mí me encanta esto de combinar los textos y combinar autores. El tema de la famosa intertextualidad que los teóricos hablan tanto, yo le he hecho carne en mí. O sea, hace muchos años atrás armé con un amigo que es músico, armamos una canción en que yo le di las pautas melódicas y puse toda la letra y él la construyó finalmente como música. He escrito libros sobre canciones, hemos escrito cosas con arte, en fin, de todo tipo de cosas, porque eso es soltar la creatividad. Eso es la perspectiva de la era nueva que el mundo está viviendo. Este nuevo tiempo, una época distinta, diferente, en la que todo esto es posible, donde es posible que aparezcan estas especies de renacentistas revivivos que somos estos autores que los metemos en todos los lados. Da Vinci se metió en todos los temas. Yo lo único que me niego a hacer es diseñar armamento. Todo lo demás estoy dispuesto. Hasta la Mona Lisa, si fuera necesario. eh, Inquieto intelectualmente, en el fondo. Es como, me gusta abarcar, Inquieto, es hacer muchas cosas. inquieto intelectualmente, creativamente Ujú. y vitalmente. Porque ninguno de nosotros se centra en una sola cosa. Juan Eduardo, intelectual universitario, profesor, especialista en montones de cosas, trabajaba en la Universidad de México, hoy día se centra en el tema de la poesía, a sus 82 años. Walter, ¿no es cierto?, que trabajó en una industria durante muchos años, paralelamente escribía esto, estudió Bellas Artes, estudió en la Escuela de Derecho de la Chile, hoy día pinta cuadros, hace dibujo, hace diseño, o sea, realmente es un personaje multifacético. Teodoro es dibujante, es pintor, gran aficionado a la música, tiene espíritu de antropólogo y además es un tremendo literato, un hombre de una cultura vastísima. Chuta, está sonando esto, perdona, No, voy a apagarlo. ¿Ah? no, tranquilo, no pasa nada. Ya. Entonces, eso, te fijas, son personajes entretenidos, personajes que yo me atrevería a decir no son del siglo XX, son del futuro. Ujú. Porque el siglo XX era muy estratificado. O tú estabas aquí o estabas acá, o era esto o era lo otro. O eres de derecha o eres de izquierda, o eres aquí o eres allá. Nosotros hemos cambiado los conceptos. Eso es lo que queremos, junto con otros, no somos los únicos. ¿Y cómo ha funcionado para Jaime Ales la cuarentena para este inquieto creativo e intelectualmente? Súper bien, porque me ha desafiado. De partida me desafió a tener que aprender a manejar súper bien computador y varias plataformas distintas para poder no solo darte esta entrevista a ti, sino que yo hago clases, leo tarot, hago terapia de vida pasada, regresiones, todo por internet. Ya eso ha sido para mí un cambio notable. Segundo, la experiencia de no estar con gente, de no poder abrazar a mis amores, de no poder estar con la gente que quiero y compartir un café, de no poder, todo eso
ha sido algo que también me ha cambiado, me ha creado una carencia, pero me ha creado una capacidad de superar eso, sublimar eso con creatividad y con diálogo y con muchas cosas que vamos haciendo muy sueltamente. Entonces armamos un WhatsApp, con un grupo de WhatsApp en que estamos los abuelos, mi esposa y yo, o sea, mi ex esposa y yo, estamos separados hace 15 años, o un poco más, como 16, 17 años. Estamos los dos, están los 3 hijos, están los 3 nietos, o sea, estamos todos nosotros compartiendo un espacio permanentemente y nos hablamos todos los días. Estamos siempre en contacto. Entonces, eso ha sido bueno desde el punto de vista también como para suplir la falta de ese contacto más humano y más rico. Me ha permitido ordenar mi biblioteca, que claro, ya se me desordenó porque desde que terminé de ordenarla me han llegado 60 libros más que no los he metido todavía en el listado. Me ha permitido leer, he visto mucha película en estos sistemas también de internet que llegan, Amazon y Netflix. En fin, o sea, ha sido algo muy estimulante. Terminé de escribir una novela que cuando la terminé no me gustó y la voy a reescribir. Terminé de escribir otro cuento largo, tiene unas 60, 70 páginas, va a salir como de 100 páginas el libro, que es como un librito pequeño, pero enjundioso, que tiene que ver con un personaje que va en busca de la sabiduría. En fin, en eso he estado. ¿Te fijas? La creatividad se desata, se desata. He inventado cursos, tengo unos cursos preciosos que estoy haciendo a los adultos mayores de Las Condes, precioso, o sea, estoy haciendo un curso que se llama Las cartas sobre la mesa, que tiene que ver con decir, ponemos el tarot encima de la mesa sin ser tarotista y vamos a jugar con él para poder comprendernos más a nosotros mismos. Otro sobre alquimia, fascinante. Otro sobre la historia de la humanidad. Otro sobre la magia. Es decir, se me ha despertado toda la fuerza creativa que antes tenía que dividir en muchas cosas. Ahora como que todo lo canalizo yo mismo directamente desde acá. Y van surgiendo y surgiendo ideas permanentemente. Es algo, para mí, te digo, esto no ha sido algo malo, salvo, como te digo, respecto al tema de no poder tocar a las personas que quiero tocar, no poder estar físicamente con las personas que yo quiero, y una cosa que no te dije, tener que hacer el aseo. Espantoso. Eso es, muy, eso es un detalle. Y yo creo que ahí en ese punto coincidimos. Y en varias en realidad. O sea, esta pandemia en el fondo ha puesto en jaque, nos ha puesto en jaque a todos. Al ser humano como tal, básicamente el mundo nos dijo, tómate un respiro, cálmate, cálmate un poquito. A nosotros, a gobiernos, sobre todo a gobiernos que los ha puesto en jaque a todos. Nos vamos a poner a uno en ejemplo en especial. A todos los ha puesto en jaque, todos están en entredicho, sus sistemas de salud, el sistema como tal se ha puesto en jaque. Bueno, pero es que esto era parte de una crisis anunciada, como diría García Márquez. Porque el sistema capitalista clásico implantado en los 30, 40 y 50 comienza a hacer crisis y su primer acto de salvataje, ¿no es cierto?, después de las dificultades del año 73 y del año 81, me parece que fue el otro año difícil en el mundo. Después de eso, el neoliberalismo entra con todo, ¿no? Y el neoliberalismo significa, usemos al Estado para beneficio de los intereses privados y concentremos todo el poder en los intereses privados. Y entonces nace una época en la que dejan de existir las cortapisas para el poder económico. De tal manera que los ricos pueden ser cada vez más ricos, cada vez más poderosos. Y van controlando cada vez más. Y el Estado se va deshaciendo de sus cosas para que sean los privados los que se hagan cargo de todo.
Y entonces, en ese modelo que en Chile se aplica al pie de la letra, que en otra parte del mundo un poco menos, donde desaparecen los sistemas de seguridad social. En Chile no existen los sistemas de seguridad social. Le llamamos seguridad social al sistema previsional que está establecido en la ley actualmente, que es de decreto, ¿no es cierto?, de la época militar que creó la AFP, pero no existe seguridad social, o sea, la seguridad de la sociedad desde el punto de vista económico no le interesa ni al Estado hoy día ni a los particulares. O sea, a los empresarios privados no les interesa. Es un sistema abiertamente injusto, es un sistema abiertamente, bueno, digámoslo así, brutal respecto a las personas. Este sistema capitalista se está derrumbando, se está cayendo a pedazos. Entonces, la gran tarea que tenemos nosotros, los que estamos vivos ahora, es ver cómo logramos que el desastre que podría provocar el sistema capitalista al caerse estrepitosamente no se produzca, sino que sea una caída paulatina en la que nosotros vayamos reemplazando cada muro que se cae por muros más sólidos, más firmes, más solidarios, más justos y más libres. O sea, cómo nosotros poder construir una nueva sociedad sin esperar que esto se derrumbe catastróficamente, sino que ir sustituyendo, ir desarmando una estructura que hoy día se nos presentaba como gran triunfadora y que para las minorías se sigue produciendo. Fíjate que en estos días salió un informe del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ratificado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que en la crisis económica las economías de América Latina han logrado crecer y que las economías de América Latina han logrado que las fortunas más grandes aumenten en más del doble de lo que ha sido el crecimiento de la economía. Y por lo tanto eso significa que el resto de la sociedad se ha empobrecido. O sea, hoy día en Chile, los ricos, los súper ricos, el 1,5% de la población de Chile es mucho, es más rico que antes, mientras el resto del 90% de la población de Chile es más pobre que antes, donde las clases medias se empobrecen. Y eso es un dato de la realidad. Un dato un dato en la realidad de que por lo menos hoy en noticias de alguna forma se avanzó en este retiro, en este tercer retiro del 10%, que aquí todos coincidimos de que no es, no es el gran salvataje, pero es la mejor solución que da el gobierno, que básicamente es nada, cero. Y ahí volvemos al asunto que las clases medias bajas se han ido empobreciendo y los ricos cada vez más ricos. Claro, pero yo creo que, y aquí tengo una opinión discrepante con la aprobación del tercer retiro. ¿Por qué? Primero, solo beneficia a los que todavía les quedaban fondos, o sea, los más pobres no están. Segundo, el tercer retiro lo que está provocando es un empobrecimiento en el mediano plazo. Porque esas personas, cuando llegue el momento de jubilar, no van a tener fondos jubilar. Entonces, nos estamos gastando una plata que de alguna manera teníamos ahorrada, sin buscar otros mecanismos paliativos que podrían ser mejores. Está bien, yo entiendo y todo lo demás, pero creo que se ha exagerado con el tercero, porque lo que debió haber hecho el Estado, o sea, me refiero al Estado, al gobierno y al Congreso, debió haber buscado un mecanismo en que el Estado se hiciera cargo de muchas cosas. Yo te digo esto, seguir creyendo que solo la empresa privada puede solucionar los problemas es una falsedad absoluta. Yo digo, mientras nosotros sigamos gastando los millones que gastamos en la previsión de las Fuerzas Armadas, en tener contratado a militares en retiro como si estuvieran en servicio activo, además de pagarle la jubilación. Porque todos esos que trabajan militares en retiro, en cargos del ejército, la armada, la aviación y carabineros, podrían ser civiles jóvenes, civiles de mediana edad, de 50 años, de 40 años, de 30 años. Con lo cual tendríamos a estos señores que ganan jubilaciones millonarias, me refiero a los militares,
Los tendríamos gozando con sus jubilaciones millonarias, mientras los sueldos que le pagan a ellos mismos hoy día se los podrían estar pagando otras personas. Podríamos nosotros disminuir el gasto en armamento. Y si disminuyéramos el gasto en armamento, podríamos aumentarlo en salud, podríamos aumentarlo en educación. No hay inversión real en cultura. No hay. Es muy poca. Esto no es una crítica al actual Ministerio de la Cultura, que yo encuentro que han hecho un gran esfuerzo. La ministra, el subsecretario, uno puede tener críticas a sus opiniones, pero no tenemos por qué estar de acuerdo por algo el ministro Piñera, ¿cierto? Pero está bien, pero más allá de la discrepancia, creo que han hecho un buen trabajo. Pero hacen el trabajo que pueden teniendo lo que tienen. Entendamos. Voy a poner un ejemplo. Se presentan 1000 proyectos para un fondo que alcanza para financiar 50. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que incentivamos a la gente para que cree, pero lo frustramos al decirle no hay fondo. Ahora, dentro de los proyectos que se rechazan de esos 1000, hay algunos que son regulares. No quiero decir malo, puede haber alguno malo. Pero los buenos superan el 50%. O sea, nosotros podríamos estar financiando 500 en vez de 50. Estoy dando cifras ejemplares para calcular porcentaje. Lo que quiero decir es que nosotros podríamos financiar 10 veces más proyectos y con eso activaríamos la economía. La economía nacional, porque los proyectos de cultura, cuando yo mando a imprimir un libro y el libro se puede vender y la librería vende y la cultura se activa. Con el teatro la cultura se activa la economía, ponemos movimiento. Es decir, la cultura reditúa al Estado 3 o 4 veces más de lo que el Estado invierte en cultura. Alguna vez conversando, no recuerdo con quién en este momento, pero me da este detalle que obviamente que, y tomando las buenas intenciones que menciona del Ministerio de Cultura, en el fondo cualquier cosa que haga, cualquier proyecto nacido de cultura tiene que pasar por la mano de Hacienda. Y Hacienda no va a invertir en cultura. O sea, todo el presupuesto pasa por la mano, por la vía de Hacienda, estamos de acuerdo. Pero los que dirigen el presupuesto, perdóname lo que voy a decir, pero No, adelante. son personas que les interesan las cuentas, no los seres humanos. Entonces ellos lo que quieren es que el presupuesto cuadre. Y para que el presupuesto cuadre, tienen que ir recortando. Ellos tienen un tope, no pueden recortarle nada a las Fuerzas Armadas. Ese es su tope principal. Son intocables en Chile. No se les puede observar nada. Segundo tope, la Contraloría. No se les puede hacer nada a la Contraloría. Todo lo demás es posible de mover. Entonces, como no van a cortarle a los parlamentarios, como no le van a cortar a la administración del gobierno propiamente tal, le tienen que ir cortando a las instituciones. Pregúntate qué pasa con el Sename que es tan criticado. ¿Cuáles son los fondos que le dan? Pregúntate qué pasa con el Senama, que tiene que ver con los adultos mayores. ¿Cuáles son los fondos que le dan? Y entonces tú puedes darte cuenta que hay áreas tremendamente deficitarias. ¿Cómo se gasta plata inútilmente en montones de cosas? La burocracia en algunos temas es espantosa. Es espantosa. Porque los tipos, miren, yo le voy a decir algo terrible. Cuando yo me gano un proyecto cultural, yo no me lo he ganado, pero estoy poniendo ejemplo. Cuando un escritor se gana un proyecto de cultura financiado por el Estado, tiene que rendir cuenta. ¿Qué cuenta tiene que rendir? Tiene que rendir la cuenta de los fondos exclusivamente. No rinde cuenta de la calidad de lo que hizo. Eso no tiene una revisión, una valoración. Pero importa si cuadró, si tiene las boletas al día, no tiene las boletas al día. En el fondo, Porque funciona muy bien. si gastó lo que tenía que gastar. Claro, no. Si gastó lo que tenía que gastar, no en lo que tenía. Ajá. No, lo que tenía que gastar.
Porque no se meten en lo otro. Usted dijo que iba a gastar 200 pesos, gastó 200 pesos, bien, listo, listo. Lo que hizo es bueno, es malo, da lo mismo. Entonces quiero decir, está todo mal planteado, porque está mal planteado desde el punto de vista del manejo económico. Y mientras Chile siga siendo prisionero de los economistas y de los militares, estamos fregados. Hay que sacarnos de las garras de los economistas y de las botas de los militares. Y seguimos siendo prisioneros de ellos. Porque nos imponen una carga económica horrorosa y nos imponen un esquema rígido mental de que los números tienen que sumar 2 más 2 es 4. Yo digo, bien, 2 más 2 es 4 en los números. Invente que van a ser 5, porque el número 5 que aparece de ese 2 más 2 es la creación cultural maravillosa que viene detrás. Invente otra cosa, hagamos otras cosas. Fíjate que yo estoy ayudando a una amiga que quiere ser presidente de Chile. Y ella me pidió que integrara una comisión cultura para elaborar el programa cultural. Estamos trabajando en eso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Sucede lo siguiente, que nos llega un documento de la Comisión de Seguridad del programa que ella está haciendo. Y los expertos en seguridad parten diciendo que la primera medida que hay que tomar para establecer un sistema de seguridad nacional a largo plazo es el desarrollo de la cultura y el deporte en todo el territorio nacional. No lo estamos diciendo en la Comisión Cultura. Eso nos llega como material para trabajar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es inventar cómo hacerlo para que eso suceda. Pero la cultura y el deporte ayudan a mejorar la seguridad. La cultura y el deporte ayudan a tomar conciencia de la pertenencia al barrio. La cultura y el deporte, etcétera, son lo que permite que esta sociedad suba su nivel. Y a partir de eso nosotros podemos subir nuestro nivel y podemos modificar nuestra realidad. Y resulta que cuando vemos eso, viene un economista y nos dice, no, pero es que es muy caro. ¿Cómo va a gastar 500.000 pesos en una obra de arte? No, muy caro. Y ahí murió la idea. Claro, ya muere la idea. Entonces, ahí es donde hay que presionar, ahí es donde hay que jugársela. En términos de decir, no más esto. No, es que el impuesto, el IVA al libro, si eso a mí no me preocupa el IVA al libro. ¿Sabes por qué no me preocupa? Porque el IVA al libro, no, si se lo sacamos, no significa una baja del precio. Porque el comerciante lo va a volver a subir. ¿Cómo pasó cuando se rebajó el IVA? Volvieron a subir el precio. Era el 20%, lo bajaron al 16%, ¿te acuerdas? Los precios subieron igual. O sea, no sirve de nada. Si lo que importa es otra cosa, es cómo masificamos el libro. ¿Por qué lo pudo hacer el gobierno de la Unidad Popular que ha sido tan criticado e ineficiente? Yo creo que fue muy ineficaz en muchas cosas. Pero en el libro fue tremendamente eficaz. ¿Qué hizo? Masificó el libro. Ponerlo a Llegó a disposición, acuerdos. ponerlo en los kioscos, con Quimantú como bandera del Claro, libro. exactamente. Que mantuvo la empresa. Y la empresa que Mantú producía, el libro que menos producía eran 10.000 ejemplares. Entonces el libro sale muy barato, entonces el libro se puede vender en cualquier parte. Pero si yo para sacar este libro tengo que pagar X plata a la imprenta y tengo que sacar 1.000 ejemplares, el costo de este libro no se recupera con la venta de 1.000 ejemplares porque el precio al que tendría que llegar para que se recuperara, agregándole el 25% de distribución del costo del distribuidor y el 45% del costo del librero, yo no tengo cómo recuperar el costo. No tengo cómo. La única manera sería hacer 10.000 ejemplares y venderlo masivamente a través de la Central Nacional de Distribución. En vez de cobrarme el 25%, me cobra el 10%. Y se venden en kioscos, librería en todas partes. O sea, Pero eso no hay voluntad para hacerlo porque no hay voluntad para que el Estado intervenga.
quieren que todo lo regule el mercado. El mercado no puede regular esto. Pero el mercado tampoco ha podido regular otras cosas. O sea, ¿el mercado es infalible? No. El mercado ya demostró ser más, demostró tener sus taras, demostró tener puntos donde se le escapa un poco el mercado y donde... Sobre todo en una sociedad tan estrecha como esta, que no permite más de 2 o 3 de cada rubro. Y que en el fondo, en el fondo son especies de monopolio colectivo. 3 empresas se organizan y cada una se corta un pedazo del mercado. Y Y no se acabó metemos, la historia. y no metemos a nadie más porque nosotros tres estamos bien. Claro. O sea, Se mete otro, lo reventamos bajándole precio. Chile vive confinado precisamente por este mercado de capitales que absorbió al país. ¿Cómo Volviendo, dijiste? volviendo al tema del libro. Claro. O sea, finalmente aquí hubo un sistema que nos encerró. Con el pretexto de abrirnos a la economía del mundo, nos mostró el mundo por televisión, pero nos encerró en nuestra casa. Eso ha sido el sistema. En eso llevamos desde el año 74 para adelante. Nos encerraron en nuestras casas, nos encerraron en nuestras visiones, nos cerraron las puertas de todas partes, pero nos ponen por televisión el mundo entero. Nos dicen, tenemos comercio con el mundo entero, entonces vamos a traer calcetines de China. Cerraron la fábrica de calcetines en Chile. Vamos a traer autos de no sé dónde. Cerramos la fábrica de autos en Chile. Cerramos la fábrica de textiles en Chile. Cerramos la fábrica de plástico en Chile. Cerramos la fábrica de porcelana en Chile. No solo los apencos, también cerró Thomas en Chile. Y van cerrando todas las fábricas de todas las cosas. Y entonces eso es real. Enajenamos la línea aérea nacional. Gran negocio para el Estado. Enajenado, pasado a manos privadas. El agua pasa a manos privadas. Han vuelto las compañías mineras a actuar en el terreno como si fueran los dueños de todo. Entonces, en eso estamos. Aquí ha habido un retroceso enorme, enorme, gigantesco. Y claro, ellos dicen, no, pero ahora todo el mundo tiene televisores, los plasmas, los computadores. Sí, pero eso no es un mérito del capitalismo, es un mérito de la tecnología, desarrollo tecnológico. O sea, tenemos acceso O sea, al mundo, pero ¿a qué costo? ¿cómo? Tenemos acceso al mundo, pero ¿a qué costo? A un costo que no podemos pagar, pues, porque estamos endeudados hasta ahí, Hasta las masas. hasta las masas, mejor expresión. Sí. Jaime, y bueno, obviamente ya en los minutos finales y volviendo nuevamente al libro, decir que es un libro bello, El Fulgores de la Penumbra, porque son 4 miradas que si bien son distintos estilos, cada uno en lo que sabe, encierra una absoluta solemnidad. También es muy adictivo, los 4. La lectura la lectura de los 4 autores, porque no es una cosa que uno lo va a leer, lo va a dejar un rato. Estás interesado en ver qué sucede al después, qué sucede después, hasta llegar al final. Y coincidir obviamente que este ejemplar me lo hizo llegar su hija, Mariana, y al cual le agradezco mucho la gentileza, sobre todo la amabilidad para creer en este proyecto de entrevista a escritores y en el fondo a gente de la cultura. Ganas de conversar en el fondo. Y obviamente ya en los minutos finales, Jaime Ales, estos minutos finales son suyos. Primero agradecerle la disposición a querer conversar y obviamente estos minutos es para lo que diga lo que le salga del corazón. Y de hecho va a quedar a pantalla completa. Gracias, mira, muchas gracias. Mira, yo lo primero que quiero hacer es agradecer a ti de esta disposición y agradecer a quienes nos están escuchando por destinar su tiempo a esto. Segundo,
Quiero decir que en realidad hay mucha gente que ha colaborado para que este libro salga. Por ejemplo, Camilo Esquivel, el autor de los cuadros. Todas las pinturas que salen en el libro son de él y son obras preciosas, originales, hechas ad hoc. No es que él tomó obras que tenía. Él leyó a cada autor y se inspiró en cada autor y puso 2 cuadros por cada autor, más el cuadro de la portada. O sea, es un artista que trabajó en esto muy imbricado en lo que es la creación literaria. Yo le quiero decir, yo estoy contento con el libro. Ahora lo que me interesa es que la gente lo lea, que lo compre, por supuesto, que lo busque en librería, que lo busque en internet, está en el famoso Buscalibre, está en Amazon, está en muchas partes. O sea, lo pueden buscar en las librerías grandes, tradicionales, también en algunas más pequeñas, pero eso está ahí. O sea, esto está. Nosotros queremos seguir golpeando puertas y abriendo puertas. Para eso el libro tiene que leerse, venderse, moverse, pensar en que son autores que lo único que queremos es darle a la gente contenido, es mostrarle a la gente una mirada nuestra, que va a ser compartida por muchos, que yo te digo, la gente lo ha leído y le ha gustado y se han emocionado porque se han sentido identificados con muchas cosas. O han sentido que eso les llega de múltiples maneras. Por lo tanto, eso es una cuestión muy importante. Yo te digo, movámonos nosotros, los lectores, los autores, los libreros, los editores, los comunicadores, movámonos todos para establecer esta gran cadena que nos permita a corto plazo romper las barreras que un sistema muy cruel y opresivo en nombre de la libertad nos ha instalado como una verdadera cárcel para la literatura y la creatividad, donde aquí se vende, no sé, algunas cosas baratas desde el punto de vista intelectual, pero el punto de vista de un aporte literario de calidad no se vende, y no se vende. Y Chile tiene grandes autores, Chile tiene grandes escritores. Estoy pensando en escritores clásicos como Mijovilovich y Garib. Estoy pensando en escritores nuevos como esta niña, ¿no es cierto?, la Carmen Pérez Meyer, que lleva 3 libros, 3 novelas escritas. Estoy pensando en un grupo de poetas nuevas que están a punto de publicar un libro con la estructura japonesa del haiku. O sea, hay mucha gente que está creando en Chile. Chile es un país de creadores y eso nosotros tenemos que valorarlo, relevarlo y poner la cultura como un elemento central, como un eje de cualquier política que se quiera seguir para construir una nueva sociedad en Chile. Por ahí va la cosa. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo quiero. Y yo quiero que la gente lea, yo quiero que la gente se entretenga. Quiero que prenda luces en la penumbra. Por eso se llama Fulgor en la penumbra. Sutil, y yo cerraría con eso. Jaime Ales, autor junto a Teodoro Elzaca, Juan Eduardo Esquivel y Walter Garit de Fulgores en la Penumbra, 4 escritores en tiempos de pandemia de HB Ediciones, que lo pueden encontrar en su librería física y digital favorita, y quien muy amablemente conversó con la guarida de los traficantes de cultura. Jaime, muchísimas gracias por estos casi 40 minutos que llevamos conversando, muy salidos desde la montaña, ideas desde la montaña. Muy bien. Hacemos un poquito de tráfico cultural. No, excelente. Gracias, Jaime, y a quienes nos están viendo, nos verán. Gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós.